Os voy a contar un poco la leyenda que hay sobre esta aparición. La leyenda tal como la he transcrito yo, recopilando un par de versiones, una que me contaron y otra que está recopilada en un libro sobre los templarios, ¿no? Y dice así más o menos, ¿no? Cuenta la leyenda que durante algunas noches de primavera, cuando la oscuridad sumerge en la penumbra la colina sobre la que se asienta la fortaleza de Monzón, un espectro, ataviado con una capa blanca que resplandece en la oscuridad, recorre las distintas estancias del castillo, orando en cada una de ellas cual estación de penitencia. Unos dicen haberlo visto, otros simplemente han escuchado los golpes, gritos y alaridos que acompañan al espectro en su recorrer por el castillo templario. Aquellos que conocen la historia de la fortaleza aseguran que se trata nada más y nada menos que del último comendador templario de Monzón, Fray Bartolomé de Belvis, quien se negó a entregar la fortaleza en vida, y aunque fue capturado, muriendo a unos kilómetros de allí, vuelve cada año, cumpliendo con su promesa de no entregar el castillo. Esa sería más o menos la leyenda que hay respecto a este espectro. Aquí estamos ante lo que os comentaba, ¿no? Un espectro que parece tener un cometido. Va pasando por cada uno de los 5 o 6 edificios, 5 si no recuerdo mal, que quedan en pie en el castillo de Monzón, y va lanzando una oración en cada uno de ellos. Parece que se ha quedado anclado en el tiempo. Y mi pregunta es, ¿creéis que un suceso trágico, puede ser un accidente, puede ser como les pasó a los templarios que fueran ajusticiados, creéis que puede hacer que un determinado espíritu, una determinada energía, impregne el lugar y se quede ahí para siempre? Como digo, esta es la investigación de esta leyenda, fue lo que me hizo un poco pensar en tocar este tema, porque son muchos los lugares que se han quedado impregnados de este tipo de energías, de este tipo de espectros que parecen tener un cometido que desconocemos y que se encargan cada noche de repetir una y otra vez. Muchos, como digo, no están ligados al lugar en el que nacieron, al que vivieron, sino al lugar de la tragedia, al lugar donde, de una forma trágica, acabó su vida. Me gustaría saber qué opináis de eso. Vamos a darle las buenas noches, que pasa por aquí Héctor, que imagino que es alaminero. Orden del Temple fue víctima de la envidia de Felipe IV, correcto. Aparte de quedar impregnado, es como que siempre revive ese momento y queda en bucle. Nos dice Pedrito. Pedrito, como sabéis, tiene un canal de investigación paranormal, que un día vamos a hacer algo por aquí, algún directo en el que a ver si nos trae alguna de las psicofonías e investigaciones que ellos tienen, que tienen cosas muy interesantes. Y él nos podrá corroborar, ¿no? Este tipo de espectro, que es lo que vamos a tratar esta noche, tiene la diferencia con los espíritus o fantasmas o entidades paranormales en que no interactúan con el resto de personas que lo ven. Ellos tienen su peregrinar, tienen su penitencia, tienen su cometido y lo repiten noche tras noche tras noche durante años. Como digo, en los dos casos que vamos a tocar hoy, que va a ser el del camping de los Alfaques y el del accidente de los rodeos, ambos accidentes sucedieron en los años 70, y aún así los sucesos sobrenaturales, los avistamientos, los testigos siguen viéndolo más de 40 años después. Buenas noches, Franfer, ¿qué tal? Se va uniendo gente todavía, somos pocos hoy de momento, aunque eso no va a impedir que continuemos con el tema y que lo hayamos empezado ya. Como siempre, el que se vaya uniendo, pues que pregunte por dónde estamos o lo que estamos tratando. Para los que se han incorporado ahora, estamos tratando sobre entidades o espectros anclados a lugares de tragedia, que parecen haber quedado para siempre unidos a un lugar concreto.
Y en los rodeos también, sí, correcto. En los rodeos, además, sobre el accidente de los rodeos, hice hace ya 2 o 3 años un reportaje que para mi gusto es de los mejores reportajes que he hecho en el canal de YouTube. Y, y que es un documental de casi 20 minutos que dediqué a ese accidente, a las tragedias, a segundo el desarrollo del accidente, como los errores de la torre de control, de los pilotos, acabaron con el choque de aquellos dos Boeing 747. Incluso el mismo apego al lugar es motivo para la no trascendencia. Nos dice Moy: ¿los espectros son almas? Lo desconozco. Es que claro, cuando, como nos dice Moy, el apego a un lugar se puede dejar impregnado del espíritu, el alma de esa persona, pero yo creo quizá que los espectros son otra cosa, son como una diapositiva que se ha quedado grabada al lugar, porque cuando una casa se queda impregnada, y lo sabemos por grandes investigadores, todos conocéis a Paloma Navarrete, Aldo Linares, esas interacciones famosas que tienen con esos seres, esos seres parecen contestarle, parecen tener cierta conciencia, no de su situación, pero sí del entorno. El espectro como tal, unido a un enclave concreto, parece no saber que está ahí, parece no tener voluntad, parece simplemente que es una fotografía, como digo, un fotograma grabado en el tiempo. ¿Dónde tenemos un ejemplo claro? Y si queréis vamos directamente a ese caso. El caso más concreto de ese fotograma grabado es el del caso del accidente de los rodeos. Son numerosos los testigos que dicen que muchas noches, cuando esa bruma, esa pesada niebla que suele acompañar el norte de la isla de Tenerife y sobre todo la zona alta donde se encuentra el aeropuerto de los rodeos, dicen ver pasar como una especie de procesión, una procesión fantasmal que pasa de un lado a otro de la pista, en bucle, de un lado a otro de la pista. Desaparecen, aparecen en un lado y desaparecen en el otro. No interactúan, no se les puede grabar, no hay imágenes de cámaras de seguridad, a pesar de que ahora, cuando hablemos del caso y profundicemos, veréis que sí hay testigos en los cuerpos de seguridad que dicen haber visto determinadas entidades que en este caso sí interactúan, pero lo que es el espectro, la comitiva, el fotograma, solo hace siempre la misma acción. No estaremos hablando, por lo tanto, de una entidad, un espíritu, un fantasma, como lo queráis llamar, una persona que no ha trascendido, sino más bien de un momento grabado en el tiempo, impregnado por una energía muy fuerte que de alguna forma se ha quedado ahí para siempre atrapada. Veréis, voy a leeros primero y ahora vamos a empezar con el tema. Se han utilizado medidores de campo electromagnético y termómetros digitales, nos comenta Cooperland. Sí, claro, y yo imagino, no sé hasta qué punto, porque todo el tema de la investigación sobre paranormal ha avanzado mucho en los últimos 10-15 años. Se utilizan cada vez más aparatos que pueden hacer distintas mediciones que antes no se hacían, ¿no? Tradicionalmente, la única forma que teníamos de comprobar eso pues era la psicofonía clásica y después los testigos que habían visto lo paranormal. Las carpetas de espacio-tiempo. Curioso nombre, me gusta. Le echaré un ojo. Que recrea un suceso, claro. Fijaos, cuando os comentaba lo del comendador, antes de pasar al tema de los rodeos, cuando os comentaba lo del espectro del comendador del castillo de Monzón,
Esta leyenda dudé de si ponerla en el libro o no ponerla, porque las leyendas generalmente que yo recojo de enclaves templarios suelen ser leyendas que vienen repitiéndose desde prácticamente la desaparición de la orden, es decir, 700 años. Hay muchas que aparecen en el siglo XIX con el romanticismo, y esta aparición parece que se lleva viendo más desde la remodelación del castillo, ¿no? Y es más por testigos modernos. El comendador al que achacan que puede ser el que esté anclado en el castillo no murió en ese castillo. Precisamente a él junto con otros 30 templarios, se les llevó a las mazmorras de la antigua fortaleza de Belver de Cinca, que está a unos 20-30 kilómetros, no recuerdo la distancia exactamente, y que están debajo de una casa particular. Lo he comentado varias veces, que yo me desplacé hasta esa casa, conseguí hablar con los propietarios, me dejaron bajar y grabarlo, está inédito, todavía no lo he sacado, y grabé esas mazmorras donde fueron presos esos templarios. Finalmente el comendador ni siquiera murió en esas mazmorras donde estuvo preso, sino que fue indultado y murió a la otra orilla del Cinca, en un convento que había. Pero parece que, a pesar de haber muerto fuera del castillo, que era su lugar de residencia habitual y el lugar que se le había encomendado la protección, parece que una vez fallecido este hombre, volvió a ese castillo para cumplir un cometido. Esto me lo he encontrado en otras leyendas, de hecho alguna la publiqué en su momento, como la del castillo de Montalbán, ¿no? Se han quedado impregnadas de un personaje en concreto, que la gente recoge, incluso los documentos de la época lo recogen, como es el castillo el del comendador de Montalbán. En el caso de los accidentes, por las numerosas personas que fallecen en esas tragedias, son personas que no tienen nombre, que nadie los reconoce, que simplemente forman parte de una procesión espectral, como la que os comentaba ahora del accidente de los rodeos. Mediante tortura confesaron lo que los inquisidores de Felipe IV quisieron, nos dice Cumberland. Los templarios de Aragón no confesaron nada, Cumberland, y fueron absueltos en el año 1312 en el concilio de Tarragona, los que sobrevivieron a los interrogatorios. De los 30 que fueron cargados de cadenas a la fortaleza de Belver de Cinca, solo 12 sobrevivieron a las torturas y al cautiverio. El narrador es de Murcia, de Cartagena concretamente. Sí. Bueno, una vez contado, como digo, de dónde nace la idea de hacer este directo esta noche, que por cierto, repito, para los que no estáis en el grupo de Telegram, allí hice la encuesta del tema a tratar esta noche, precisamente salió este. El otro tema era la Veracruz y toda la historia alrededor de su misterio, de su descubrimiento, de los enclaves que dicen tener un fragmento. Ese tema se queda para el siguiente día, ¿vale? Buenas noches, Marí, desde Cartago. Desde aquí al lado. Somos ya unos cuantos cartageneros en el chat. Bueno, como digo, esta historia que estaba investigando en Monzón da lugar a que recuerde tragedias en las que han aparecido este tipo de sucesos sobrenaturales, y la primera que recordaba, que me vino a la mente, la primera, como digo, fue sobre un tema que ya traté en mi canal hace unos años, que es el accidente aéreo de los rodeos. El accidente de los rodeos, para quien no lo sepa, sucedió el 23 de marzo de 1977 en el pequeño aeropuerto de Tenerife Norte, en el aeropuerto de los Rodeos. Sigue siendo, casi 50 años después, el mayor accidente aéreo de la historia de la humanidad. 583 víctimas mortales en la colisión en tierra de dos Boeing 747. La causa
La causa del accidente fue un cúmulo de circunstancias, como siempre suele ocurrir en este tipo de tragedias. El aeropuerto de Los Rodeos se utilizaba sobre todo para vuelos regionales entre islas o incluso alguno con la península, y se quedaba para vuelos internacionales el aeropuerto de Gran Canaria, que era el más grande de la región. Ese día, un atentado en el aeropuerto de Gran Canaria por un grupo independentista llamado Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, hizo desviar todo el tráfico aéreo de la isla de Gran Canaria al aeropuerto de Los Rodeos. Un aeropuerto que, como comentaba antes cuando os hablaba de los espectros que se suelen ver allí, un aeropuerto que sufre desde el mismo momento de su construcción, es conocido por cualquiera que visite la zona, de continuas bancos de niebla muy espesa que hacen la visibilidad muy complicada. Un error en la interpretación de la señalización que la torre de control hizo con los dos vuelos implicados, el KLM 4805 y el Pan Am 136, acabó con que uno de ellos, mientras iniciaba la maniobra de despegue, colisionara con otro que en ese momento se deslizaba por la pista buscando también su zona para efectuar la misma maniobra. Esa colisión, como digo, causó centenares de fallecidos. Y es el primer caso que me vino a la mente de este tipo de sucesos espectrales, ¿no? de comitivas de espectros anclados a un lugar. Porque no tardó mucho. Hay testimonios, como he dicho, esto sucede en 1977, y hay testimonios desde principios de los 80 de que de una parte de la pista a la otra parte de la pista, aprovechando muchas veces, y esto nuestros amigos que están aquí, Moy y Pedrito, nos podrán contar, aprovechando esa niebla como si fuera un vector, algo sobre lo que superponerse, aparecen unas comitivas que aparecen a un lado de la pista, la cruzan y desaparecen al otro. Han habido, como digo, desde principios de los años 80 testimonios del personal de seguridad, del personal de pista, incluso de pilotos, que han dicho ver esta comitiva que repite en bucle una y otra vez ese mismo ciclo, como si hubiesen quedado anclados para siempre a esa pista de aterrizaje del aeropuerto de Los Rodeos. Buenas noches a los que os vais incorporando. Qué miedo. Bueno, en principio, como decía, estamos hablando primero de un hecho histórico que es el accidente de Los Rodeos, y después de una comitiva espectral o de testimonios de este tipo de suceso sobrenatural que, como digo, no interactúan con el resto de personas. Es decir, no les pasa nada a aquellos que tienen la suerte o la desgracia de encontrarse con esta comitiva. Voy a leer por aquí que se me quedaba algo. El aeropuerto fue creado tras la petición de Lufthansa de enlazar la isla con Berlín vía Sevilla. Buen apunte de Cooperland. Buenas noches. Bueno, para los que os vais incorporando, aunque la imagen de fondo creo que da más que señales del tema que estamos tratando sobre espectros, fantasmas, entidades, llamadlo como queráis, que han quedado energías, que han quedado ancladas al lugar de la tragedia y que repiten una y otra vez una misma acción. Una especie de santa compañía, sí, algo así sería más o menos el símil, una santa compañía que en este caso su única dirección es de un lado al otro de la pista. En el caso de Los Rodeos, en el caso del accidente de Los Rodeos, sí que han habido
testimonios de otras apariciones entre el personal de seguridad del aeropuerto, militares primero y policías, vigilancia y guardia civil después. Se ha hablado mucho de una aparición de una niña que aparecía sobre las garitas del personal, como digo, de seguridad del aeropuerto. Se ha investigado en numerosas ocasiones porque se viene repitiendo, como digo, desde prácticamente los años 80. Hay testimonio de estos avistamientos desde esa época. ¿Qué aeropuerto? El aeropuerto de Los Rodeos, el aeropuerto de Tenerife Norte. ¿Qué opináis vosotros de ese tipo de aparición? ¿Creéis que son, como he dicho antes, un fotograma, una energía que se ha liberado en un momento determinado y que se ha quedado en el lugar anclada para siempre? ¿O creéis que de alguna forma esa gente sigue buscando pues un camino, como ha dicho antes Moy, para trascender y desconoce el motivo por el que están ahí? Nos dicen, ha habido 2 accidentes aéreos ahí. Correcto, si no me equivoco, después del accidente de Los Rodeos en 1977, no sé si fue en el 79 o en el 81, pero muy cercano en el tiempo, en 2 o 3 años hubieron 2 accidentes en el aeropuerto de Los Rodeos. Lo que pasa es que el que se sigue recordando por ser el accidente aéreo más grave de la historia sigue siendo el de marzo del 77. Bueno, hemos pasado, como hemos dicho, por el espectro del comendador anclado a ese castillo de Monzón que siguen viendo aquellos que custodian el castillo, aquellos que visitan el castillo. Hemos visto esa comitiva que pasa de un lado de la pista al otro lado de la pista en el aeropuerto de Los Rodeos. Y como digo, cuando se me ocurre este tema recuerdo 2 casos en particular. El de Los Rodeos por un lado y el del camping de Los Alfaques por otro. No sé si los aquí presentes conocéis la tragedia del camping de Los Alfaques, que también, al igual que Los Rodeos, cambió para siempre las normas de la aviación en tierra a nivel internacional. El accidente del camping de Los Alfaques cambió el transporte de mercancías peligrosas por carretera para toda la vida. No sé si conocéis, estás a 20 minutos de Los Alfaques. Pues bueno, entonces conocerás numerosas historias que se cuentan acerca de este tipo de sucesos que se ven allí. En el lugar donde se llevaron los cuerpos no hay quien pase una noche. Gritos, llantos y apariciones. ¿Eso fue en Tarragona? Sí, fue en Tarragona. A eso me refería, ¿no? Pues fíjate, yo el otro día dejé preparado lo que os iba a contar acerca de este, porque los que seguís y le disteis a la encuesta en el canal de Telegram para elegir este tema, ya lo puse hará una semana o así. Estuve recordando, porque yo el de Los Alfaques no había nacido. Yo voy a cumplir 40 años ahora y esto fue en el 78, yo nací en el 84. Pero sí que recordaba muy bien lo del camping de Viescas. Y estuve precisamente investigando sobre la tragedia del camping de Viescas, que fue en el 92. Si no recuerdo, en el 96, perdón. 243 fallecidos, correcto. Bueno, pues vamos a hablar, si queréis, de los Alfaques ya, del camping de Los Alfaques. Bueno, para quien no lo conozca, aunque ya vemos que hay varios de
de los que estáis siguiendo el live que o bien vivís cerca o bien conocéis bien la tragedia del camping de los Alfaques. La tragedia sucedió, como muchos sabéis, el 11 de julio de 1978. Una cisterna cargada con propileno líquido, que había sido cargada en la refinería de Tarragona, tenía una capacidad para 19 toneladas de este material, pero había sido cargada con 25 toneladas. Iba sobrecargada y el calor, este fue siempre la principal causa que se achacó, pudo hacer que esa sobrecarga aumentara de tamaño, de volumen, por el sol de justicia que hacía a mediodía de aquel 11 de julio de 1978, haciendo que, a su paso por la Nacional 340 junto al camping de los Alfaques, a las 3 menos 25 de la tarde, hiciera explosión el camión, causando una deflagración, una bola de fuego, llamas, que se llevó por delante no solo el camping, sino a las casi 160 personas que se llevó al instante. 158 personas murieron en ese mismo instante y hasta 243 en los días siguientes a causa de esas quemaduras. El otro día, cuando le ponía las imágenes a mi mujer, que no conocía el tema de los Alfaques, pero sí que ha estado conmigo en Pompeya, recordaba cuando le veía las imágenes durísimas que Televisión Española publicó en su día, veía esos cuerpos que se habían quedado petrificados en la misma posición en la que estaban en el momento de la tragedia, y les recordaba, y no me extraña, a aquellos cuerpos que se quedaron petrificados en Pompeya. Curiosamente, en los Alfaques sucedió algo totalmente insólito. No solo pereció la gente que estaba en la playa, en el camping, a cielo libre, por decirlo, sino que falleció la gente incluso que estaba en el agua bañándose. Se dice que la temperatura alcanzó tal extremo que el agua del mar llegó a hervir. Como digo, un cúmulo de circunstancias, la sobrecarga de esa cisterna, el haber pasado por la Nacional 340 en vez de por la autovía, que era por donde debería de haber pasado, todo ese cúmulo de circunstancias que llevaron a la catástrofe hizo cambiar para siempre el código incluso de circulación y de transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre. Como digo, 243 fueron las víctimas, 158 iniciales, y el resto en los siguientes días que tuvo esa tragedia en la provincia de Tarragona. Hasta 2000 grados se cree que alcanzó la deflagración. Contado un poco por encima, porque aquí se puede profundizar todo lo que queramos, tanto en la carga del camión, en las negligencias, en toda la ayuda posterior que la gente de la localidad y los aledaños ayudaron, de todo lo que supuso para el entorno durante los siguientes años. Tenemos que pasar al tema sobre el que estábamos hablando, que es el tema de las apariciones, de los testimonios que dicen ver una serie de espectros que parecen haberse quedado anclados en un lugar. Antes os voy a leer y ahora voy a contar algunos de los testimonios que hay recogidos. Yo vi niños caminando en la carretera nacional 340 a la altura del camping a las 2 de la noche. Y a esto me refiero con los avistamientos, con los testimonios que estamos recogiendo. Desde la tragedia se hizo un tubo, ¿no? No tenían ojos ni boca. Cuando pasé, después de pasar 3 kilómetros, tuve que parar sin creérmelo. A este tipo de apariciones precisamente quería referirme.
Sí, el conductor se dice, pero esto claro se dice a posteriori, que pudo pasar por la Nacional 340 para ahorrarse el peaje que le correspondía. Al final las tragedias suceden por un cúmulo de circunstancias, no solo por una. Evidentemente, si esa cisterna, en vez de cargarla con 25 toneladas, se lo hubiese cargado con 19, probablemente el aumento de volumen por el calor que pega, por el sol que pega a mediodía en julio, no hubiese provocado esa deflagración. A diferencia, esto me viene un poco por deformación profesional, pero la diferencia entre explosión y deflagración simplemente está en la velocidad que alcanza el movimiento mecánico. Entonces, cuando es una detonación, sería mucho peor. Habría arrastrado los cuerpos y no los habría quemado como lo hicieron. Como bien nos está contando aquí Quetzal, él se ha encontrado con esta comitiva de espectros que parecen estar a un lado de la carretera. Hay quien incluso dice verlos vestidos de playa, familias enteras, que parecen portar hamacas, que parecen portar sombrillas. Algo que podría ser inusual por la madrugada, pero podría también ser algo normal, por ejemplo, en época estival, si se han desplazado y portan esas sombrillas desde los vehículos o desde las casas de los vecinos. Pero lo paranormal, lo sobrenatural, lo misterioso ocurre cuando aquellos que lo han visto, y nos cuenta Quetzal que a él le ha pasado, pasan con su vehículo junto a esa gente que espera a un lado de la carretera con sus utensilios de playa y se dan cuenta que ninguno de ellos tiene rostro. Yo tenía 4 años cuando vi a mi abuelo paterno, que murió 15 días antes de yo nacer. Nos dice Emilia. Sí, Emilia, pero hoy no, el tema no es apariciones de seres queridos o conocidos, sino espectros que se han quedado anclados al lugar de la tragedia, a un lugar en el que siempre hacen el mismo movimiento, el mismo recorrido. No conocen a aquellos que pasan por la carretera. De hecho, nadie los conoce a ellos, pero se han quedado como una especie de bucle interminable en el que parecen estar haciendo aquello que o bien tenían pendiente de hacer en su día, en el día en el que sucedió la tragedia, o bien aquello que estaban haciendo. No caminaban uno detrás de otro. Buenas noches, nos dice Rose. Ese día hubo una exhibición de aviones, lo desconocía, Rosy. Eran niños sin rostro. Rosy, al final, en la tragedia, Rosy se está refiriendo, imagino, al tema, porque ahora estamos en los alfaques, pero para los que os hayáis incorporado ahora, antes de hablar de la tragedia y los espectros de los alfaques, hemos hablado del accidente de los rodeos. El problema del accidente de los rodeos, como hemos dicho, el principal, fue la comunicación entre la torre, los dos pilotos y sobre todo la niebla tremenda que impedía ver nada ese día. No dejan de ser energías como lo somos nosotros, nos dice Pedrito, que como, insisto, os he comentado antes, tiene un grupo de investigación paranormal y está acostumbrado a estos temas. Yo creo que a diferencia de la energía que se puede, y esto es una apreciación personal, quedar en una casa, en la casa particular de una persona donde ha vivido y que parece esa entidad no querer irse, yo creo que aquellos lugares que han quedado marcados por la tragedia en un instante concreto, como hemos dicho, los alfaques, donde esa explosión hizo que nadie se enterase de lo que había pasado. Esa gente murió sin saber que había muerto. Esa gente recibió una bola de fuego que no les permitió darse cuenta de lo que había sucedido. De hecho, como hemos dicho, quedaron petrificados
en la misma posición en la que estaban. De alguna forma esa liberación de energía tan rápida, tan contundente, hace que de alguna forma se hayan quedado anclados a ese lugar para siempre y hacen ese tipo de comitivas que parecen tener un cometido, un recorrido concreto y que por algún motivo siguen haciéndolo año tras año, mes tras mes, día tras día, durante años. Esto sucede, como hemos visto en los alfaques, pero sucedía con esa comitiva de la que os hablaba en el accidente de los rodeos. Sucedía, como hemos empezado, con el espectro que parece hacer una oración en cada uno de los edificios del castillo de Monzón, cubierto con una capa blanca, como cumpliendo una penitencia de no haber defendido ese castillo, como habiéndose quedado ahí. No interactúa con las personas que lo ven, no se le puede grabar, simplemente es una aparición que llega, hace su penitencia, hace su recorrido y desaparece. Unos incluso están anclados no solo al lugar, sino a un día concreto. Y en este caso, en el caso de espectros que parecen estar anclados a un día concreto, me ha venido a la mente un caso que publiqué en su momento de una leyenda templaria, pero como veréis, no es una leyenda porque hay documentación que permite saber quién es este espectro. Voy a leerlos primero. Huí de mi tierra. Yo no sabía que estaba a la altura del camping. Y luego a la vuelta a Barcelona me paré donde vi que estaba el camping. Supe que eran los alfaques. Un día, si queréis, aparte de, como digo hoy, que estamos tratando este tipo de energías ancladas al lugar de la catástrofe o al lugar de donde fallecieron de forma inesperada, si queréis podemos tratar el tema del camping de los alfaques en profundidad, ahondar en el accidente. Le puedo dedicar un reportaje en el canal de YouTube, que como sabéis es mi cuenta principal, y cuando haga esa investigación traerosla aquí en forma de directo. Del accidente de los rodeos sí que tenéis un reportaje de que creo recordar que de unos 20 minutos en el canal de YouTube, donde cuento todos los pormenores del accidente en concreto, no de los sucesos paranormales, sino del accidente de los rodeos. Mirad, os decía que los espectros o este tipo de energías ancladas a lugares pueden estar no solo ancladas al lugar, sino ancladas incluso a un día concreto del año. Voy a coger, que publiqué en mi libro La búsqueda de los enclaves templarios, publiqué una leyenda sobre el castillo de Montalbán en Toledo. Estás escuchando, perfecto, Alaminero, gracias. En mi libro publiqué, como digo, una leyenda que viene recogida desde hace 8 siglos, 7 siglos para ser concretos, y viene recogida con nombre y apellidos de quién es ese espectro que sigue apareciendo, ¿no? Ahora os la voy a leer. Es un tema de vibración, de frecuencias, que da una especie de huella cuando hay algo traumático. Sí, no dejaría de ser también parecido a cuando típicos casos de la niña de la curva tan traída, un accidente en un momento determinado en un lugar de la carretera y un espectro aparece en ese lugar de la carretera. Pero el caso típico, arquetípico de la niña de la curva es diferente a estas procesiones de espectros, porque esa entidad sí que interacciona advirtiendo de un peligro al conductor. Sin embargo, como hemos visto, las comitivas del camping de los alfaques, la procesión que cruza de un lado a otro la pista de aterrizaje del aeropuerto de los rodeos, ese tipo de
de entidad no interacciona con aquellos que lo ven. Buenas noches, un placer conocerles. Yo soy de Toledo, Montalbán Impresiona. Pues ahora os voy a contar una leyenda sobre el castillo de Montalbán, que probablemente, no sé si conoces, si eres de Toledo, Love, pero probablemente te sea interesante si has conocido el castillo. Ahora mismo el chat está vibrando alto cuando algo bueno gusta. Gracias, Pedrito, gracias. Pues hoy somos menos que de lo habitual. También, como hago un directo cada 3 meses, es normal que la gente no espere a que esté por aquí. Pero bueno, somos más de 80, que está bastante bien. La última vez creo que llegamos a picos de más de 400 y de media tuvimos unos 250 espectadores. Yo relacioné lo de los alfaques, viajar 60 kilómetros en un minuto sin gastar combustible. A ver si una vez tratas lo del cañón del río Lobo, Senucero, el monasterio del castillo templario. Pues fíjate, A ver si una vez tratas lo del cañón del río Lobo, Senucero, el monasterio del castillo templario. Pues fíjate, de los años he publicado incluso un libro, aunque tengo sin publicar pues más de 20 enclaves que todavía no le he hecho el reportaje en el canal de YouTube. Uno de los más importantes que me falta por ver es el de San Bartolomé de Ucero. En cuanto al monasterio de Ucero, sí que se sabe que fue enclave templario. El castillo tanto, hay más dudas y bueno, cuando lo trate en concreto lo traeré por aquí. Un día vamos a hacer uno solo de enclaves templarios, porque en los últimos años he encontrado algunas cosas muy interesantes que seguro que os interesa. Una vez coincidimos con unos chicos en Montalbán ensayando con vestimentas templarias. Sí, es muy común en todos los castillos templarios que haya este tipo de grupos que o bien están grabando algo o bien son asociaciones de recreacionismo. Yo quiero que un día toques el tema del camping de Bolnuevo en Mazarrón. Pues fíjate, no lo conozco, Pedrito, y mira que yo en Bolnuevo he estado, de hecho he estado incluso acampado, pero no en el camping, sino en la playa. Hacíamos maniobras cuando estaba en el ejército, las hacíamos en esa zona. Buenas noches, Templario, ¿qué tal? Te has perdido casi todo el directo. Ya hemos tratado te cuento un poco, el espectro que recorre los edificios del castillo de Monzón. Hemos hablado de la tragedia del camping de los Alfaques y de esa comitiva que, ataviada con vestimenta de playa de los años 70, parece pasar de un lado a otro de la carretera. Hemos tratado el accidente de los rodeos en Tenerife y también esa santa campaña, por decirlo de alguna forma, que pasa de un lado al otro de la pista de aterrizaje. Esta historia que os voy a contar, pues un día, si quieres, Pedrito, abrimos directo cuando tenga tiempo, te lo digo antes por WhatsApp, y hacemos un directo por aquí, nos cuentas la historia, y incluso si tienes alguna grabación la puedes poner en directo y que la escuche el grupo. Para todos los que os habéis incorporando tarde, el tema lo habéis decidido vosotros en el canal de Telegram, que lo tenéis anclado en un vídeo en el canal, ¿vale? Ahí puse 2 opciones para el tema de hoy y salió este de lugares impregnados por este tipo de espectros que han quedado anclados, como decía, al lugar de la tragedia. La leyenda que os hablaba del castillo de Montalbán, que no dejaría de ser un espectro anclado a un lugar, pero también a un día concreto del año. Esta me consta que Caballero Templario la conoce porque él leyó mi libro y la publiqué ahí, aunque anteriormente ya la había publicado, por ejemplo, Óscar Luengo, que es el guía oficial del castillo de Montalbán. Y bueno, se viene recogiendo, como digo, esta leyenda desde que sucedió en el siglo XIV, entonces es más que conocida. Pero sobre todo lo que es interesante es el hecho.
¿vale? Os voy a leer la leyenda como la plasmé yo en su día en el libro, y ahora, si queréis, debatimos sobre ella, que hay gente también, como hemos visto. Hoy tenemos gente de Tarragona que conocía el accidente de los alfaques, y también tenemos gente de Toledo, así que va a conocer seguro la historia de Montalbán. Mira, yo la plasmé más o menos así, ¿no? Yo decía que cuenta la leyenda que en el año 1308 el arzobispo de Toledo puso bajo asedio la fortaleza de Montalbán, obedeciendo a la orden del Papa Clemente V. Los templarios resistirían el asedio durante más de un año, hasta que, agotados, sin agua y sin provisiones, deciden rendir la plaza. Los templarios serían apresados y su último comendador, Fray Lope Fernández, vendado y maniatado, sería arrojado al conocido como Despeñadero de la Mora, cuyos más de 80 metros de altura le provocarían la muerte. Nos dice la tradición que en la madrugada de los Santos Inocentes, Fray Lope Fernández regresa de entre los muertos, recorriendo la fortaleza, clamando venganza contra el arzobispo de Toledo. La leyenda dice que si esa noche un alma noble visita el castillo y se presta a ayudar en dicha venganza al malogrado comendador, éste le desvelará dónde se encuentra el tesoro templario de Montalbán. Lamentablemente, nadie transita el interior del castillo a esas horas, o los que lo han hecho no han sido merecedores de ese honor. Por eso, cada año, el espíritu del comendador vuelve a arrojarse al Despeñadero de la Mora, hasta el año siguiente, donde volverá a clamar venganza por aquella injusticia. Así lo plasmé yo en el libro, pero esto tiene una intrahistoria todavía mejor. Como veis, el espectro está anclado no solo al castillo de Montalbán, sino al Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Muchos dirían, bueno, pues una leyenda, una historieta más de templarios que se ha quedado recogida. Pues bien, recordáis el nombre, ¿no? Fray Lope Fernández. Pues resulta que Fray Lope Fernández fue realmente el último comendador templario de Montalbán. Y existe un documento, concretamente el documento en el que se citaba a los templarios de Montalbán al concilio de Salamanca, concretamente a su interrogatorio de Medina del Campo. Y dice así, dice: a todos los frailes que solían habitar en las casas de Cebolla y Villalba, que pertenecen a la encomienda de Montalbán, y a todos los demás que solían morar en Montalbán con Fray Lope Fernández. Y continúa, ya difunto. Es decir, que en un documento oficial en el que se cita a los templarios, ya parece que cuando se emite esa citación, su comendador, Fray Lope Fernández, ya ha muerto, probablemente asesinados por el arzobispo de Toledo, que lo tiró por el Despeñadero de la Mora. A ver que me ha salido el captcha ahora para completar, porque llevamos más de 1 hora y media. ¿Se me escucha? Nos dice Josías que le ha encantado, pero no, que si volveremos mañana. Solo aviso de los directos el mismo día normalmente, porque no tengo un día concreto para hacerlo. Así que te recomiendo que te vayas al canal de Telegram, y ahí suelo avisarlos por Telegram. Castillo de Villalba, en el municipio de Cebolla, efectivamente. Estuve grabando ese castillo en el mes de febrero, el castillo de Cebolla. Muy bonito, por cierto, le quedan nada más que los muros exteriores y una de las puertas, pero es bastante impresionante. Bueno, pues como veis, hay espectros, entidades, energías que quedan ancladas no solo a un enclave concreto, en este caso el castillo de Montalbán,
sino a un día concreto del año, como es el Día de los Santos Inocentes, precisamente por considerarse inocentes ante aquel agravio. Pero es que incluso, como hemos visto en esta leyenda templaria, y pasa con muchas, tenemos documentos oficiales de la época que dan pistas sobre qué ha ocurrido en el lugar y dan, en cierta forma, verosimilitud a este tipo de historias. Tienes unas paredes de más de 1 metro de anchura. Sí, más, bastante más. Yo me atrevería a decir que 2 metros incluso. Lo tengo grabado, tengo pendiente hacerle un reportaje. De Toledo solo me falta un enclave templario por visitar que está al norte de la provincia, ya colindando con la provincia de Ávila. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Se persiguió injustamente a los templarios por el poder que iban obteniendo. Ven al castillo de Mora. ¿A cuál concretamente? ¿Dónde dices que puedo ver el castillo de Mora? No sé ahora mismo cuál es el castillo de Mora. ¿Dónde están concretamente? No está restaurado, Olof. El castillo de Cebolla simplemente están los muros. El de Montalbán está consolidado y cerrado. Mora en Toledo. No. Mira, de Toledo he estado... Toledo voy todos los años, 1, 2 o 3 veces incluso. Este año precisamente he ido en el mes de mayo, fue a investigar el despoblado de Ontanar, al sur de la provincia de Toledo, y la famosa torre de la Mala Moneda, no sé si lo conocéis. Y el castillo de Mala Moneda. Que por cierto, bueno, porque si algunos no me seguís, esta no es mi cuenta principal. Mi cuenta principal es el canal de YouTube, donde subo los reportajes, todos los enclaves que os estoy contando por aquí, todo esto. Suelo hacer un documental de cada uno de ellos. De Toledo le he dedicado un reportaje al castillo de San Servando, otro al centro de Toledo, al barrio templario de Toledo, que es el barrio de San Miguel, y tengo pendiente hacer sobre el castillo de Cebolla, sobre Montalbán, sobre Santa María de Melque y sobre Ontanar, que los tengo todos grabados. Sí, es precioso, el enclave de Mala Moneda en Ontanar es impresionante. Pues ahora mismo no lo recuerdo, tendría que verlo. No recuerdo si era Escalona. Visitan mucho Toledo, sí, tanto. En San Servando hay apariciones, sí. En San Servando bueno, hay, aparte de las apariciones, hay leyendas desde el siglo XV de ese tipo de apariciones, sí. Buenas noches, Yolanda, ¿qué tal? Bueno, por recapitular, para los que hayáis llegado ahora, y no tardaremos mucho en cerrar, ¿vale? Hemos estado hablando sobre energías, espectros, sucesos sobrenaturales que han quedado anclados al lugar de la tragedia. Hemos tratado, como hemos dicho, el del castillo de Monzón, ese espectro que parece seguir una penitencia y realizar una oración en cada uno de los 5 edificios que quedan en pie en lo alto del castillo. Hemos pasado por la tragedia aérea más grande de la historia, como es el accidente aéreo de los rodeos en Tenerife Norte, y también por el camping de los Alfaques. La Universidad de Toledo y la aparición de la monja. Castillo de Miravet, lugar donde el temple sufrió el peor asedio en Cataluña. Te aconsejo visitar el Caudilla en Toledo. No lo conozco. Miravet sí, Miravet estuve hace unos meses. De hecho ya tengo el reportaje subido a YouTube del castillo de Miravet. El de Viescas tenemos que tratarlo. Lo he comentado al principio del directo, que he estado investigando acerca de la tragedia del camping de Viescas. Lo que pasa es que cuando os propuse
en el canal de Telegram el directo de esta noche, pues simplemente tenía recogidos, porque me vino a la mente cuando lo ofrecí, pues el tema de los rodeos, porque lo investigué hace unos años cuando hice el reportaje para YouTube, el del camping de los alfaques y las dos apariciones que os he comentado de espectros de templarios en los castillos de Monzón en Huesca y de Montalbán en Toledo. Pues en Ontanar, ya os conté, hace no mucho, cuando voy a Toledo suelo abrir directo por el centro de Toledo. De hecho, muchos de los que me seguís por aquí me seguís precisamente por los directos que hago cuando estoy de viaje. Y en Toledo abrí directo 2 noches seguidas. Y conté precisamente allí la leyenda de Malamoneda y de dónde viene precisamente esa leyenda. Saludos desde las Islas Canarias, nos dice José Valdés. Pues José, hemos estado hablando del accidente de los rodeos hace un rato. ¿A qué iglesia van a investigar? Love. Iglesias templarias en Toledo. Solo queda en Toledo capital la iglesia de San Miguel el Alto. Es la única que queda, junto con la iglesia de Santa María de Melque, que aunque es anterior a los templarios, fue ocupada durante más de 100 años por la Orden del Temple. Son las dos iglesias que yo conozco que queden en pie en la provincia de Toledo, que haya documentación oficial, ¿vale? Porque una cosa es que haya sobrevivido documentación y otra es que la tuvieran los templarios. Hay muchos enclaves templarios que no quedan recogidos en documentos, pero oficialmente Santa María de Melque y San Miguel el Alto en el centro de Toledo. Sí, Melque está justo enfrente del castillo. Sí. Es un sitio increíble también, lo recomiendo. Mucha gente lo conoce como el Escorial visigodo, porque la construcción inicial se inicia precisamente en tiempos de los visigodos y es uno de los edificios mejor conservados que se tiene. Además es un sitio que, bueno, muchos dicen que es un lugar de poder, como la mayoría de las iglesias templarias. Mira, yo habré visitado, no sé, 40, 50 enclaves templarios en los últimos años, ¿vale? Enclaves probablemente más, pero bueno, ubicaciones templarias, pues unos 40, 50, donde en cada una pues puede haber varios edificios. Los castillos templarios me encantan y he dedicado pues, hasta un libro, ¿no? Pero he dedicado artículos, he dedicado reportajes. Pero si algo me ha sorprendido de mis investigaciones siempre ha sido precisamente las iglesias templarias. Hay algunos lugares, y yo no soy para nada sensitivo, mi mujer sí, que me suele acompañar y es la que se da cuenta de estas cosas, salvo en una en concreto en la que yo sí que sentí algo diferente. Las iglesias que han sido ocupadas por la Orden del Temple o por otras órdenes militares, pero principalmente las templarias, por su ubicación, suelen ser lugares de una intensidad importante, intensidad energética. Publiqué un reportaje sobre la iglesia templaria más grande del mundo, que la tenemos precisamente en Villalcázar de Sirga, en la provincia de Palencia. Esa iglesia tiene unas energías que son tan fuertes que la Universidad Complutense de Madrid hace congresos anuales de geobiología en el enclave. Es decir, se van allí los universitarios, los biólogos, los geólogos y hacen congresos por esa energía que se observa en el lugar. Y esa energía se siente. Yo que no soy nada sensitivo, cuando entras a esa iglesia templaria, hay algo. Ahí sí que se nota algo. No me preguntéis qué es, porque no tengo conocimiento para deciros qué es, pero sí que es especial. Y eso solo me ha ocurrido en un par de enclaves o tres, que como digo son iglesias templarias. Me pasó también un poco, aunque de menor intensidad, en otro sitio que se conoce por ese tipo de energía, precisamente, que es la iglesia de la Vera Cruz en Segovia, que por cierto están restaurándolo ahora. Quizá ese tipo de energía sea la que provoca la atracción de determinadas
animales, bichos, insectos, concretamente de las abejas. Conté el caso de las abejas de Villalcázar de Sirga, y otro día si queréis os lo cuento más en concreto, pero parece que tienen cierta atracción algunos enclaves templarios a este tipo de lugares. A ver, voy a leeros que los templarios los engañaron y los disolvieron. Es muy antiguo así. Tenían más poder económico que la Iglesia y esta decidió acabar con ellos, ciertamente. Fueron los que protegieron los caminos reales románicos. Cuando hay bastante energía se suele notar incluso en el pecho. Yo soy sensitivo y aquí hay alguien muy poderoso. ¿Estás escondido? No creo. Dice Caballero Templario que quizá fui un templario anteriormente, no lo sé. Para eso habría que creer en la reencarnación y es otro tema que podemos tratar en un futuro. Bueno, familia, voy, como creo que tampoco hemos parado mucho el directo, sino que lo hemos hecho casi de seguido, no se ha interrumpido. Creo que puede quedar bien resubirlo de alguna forma al canal que hice para ello o a iVoox. Todo lo pondré por enlace en el canal de Telegram, ¿vale? Que tenéis en el perfil, en la página principal del perfil. Y ahí, como siempre, os avisaré cuando haga el próximo directo. Aviso normalmente el mismo día, o si veo que al día siguiente voy a poder, lo suelo avisar por ahí, no por otro lugar. El siguiente directo, como este lo elegisteis entre dos opciones que di, el siguiente directo vamos a hablar de la Veracruz, de la Cruz de Cristo, de su descubrimiento, los misterios, los enclaves donde están, y vamos a tratar un poco acerca de esa reliquia en concreto. Hace ya un tiempo, hace más de un año, ahora casi 2 años ya, hicimos uno sobre la Sábana Santa y creo que hicimos otro incluso sobre varias reliquias. Hicimos uno sobre el Grial, hemos hecho muchos, pero este concretamente era la otra opción. Lo vamos a tratar en el próximo directo, que lo avisaré, como digo, por el canal de Telegram. Mi libro se llama La búsqueda de los enclaves templarios. Lo tienes en Amazon y lo tienes en la Casa del Libro, y ahí lo tienes. Bueno, familia, ha sido un placer estar esta noche aquí con vosotros. Espero que os haya gustado el directo, que os hayáis entretenido, y nada, os emplazo al próximo, que va a tratar sobre la Veracruz, ¿vale? Un saludo, familia, hasta la próxima.